Regula además, como les señalé, la acción por daño ambiental colectivo y crea el Fondo de Compensación Ambiental, donde por allí lamentablemente van a ir a depositarse los fondos cuando la recomposición, que es la obligación principal, como vimos en el segundo párrafo del artículo 41, no es factible desde el punto de vista material, ni total o parcialmente. Evidentemente, ahí hay una redacción que se puede prestar a confusión. No es un fondo de compensación ambiental, sino que los fondos de compensación se van a crear en correlación con los episodios ambientales, y es allí donde van a ir a parar. No hay un fondo de compensación ambiental exclusivo y único a nivel nacional. Existe ahí un catálogo, no los vamos a detener, ustedes verán, amplísimo, de leyes anteriores y posteriores a la reforma constitucional vinculadas con el ambiente. Desde la contaminación atmosférica de la 2284, que tengo entendido que la municipalidad está reponiendo muchos de las máquinas estas de monitorear la calidad del ambiente, el particulado del ambiente, lo cual es muy importante y muy valioso. La problemática de los humedales con la Convención Ramsar, la conservación de la fauna, etcétera, una serie de instrumentos, incluso otros posteriores y más actuales, como la ley que regula la agricultura familiar campesina e indígena, la sanidad de los animales, el Acuerdo de París, el Protocolo de Nagoya, el Protocolo de Cartagena vinculado con la biotecnología, que la Argentina lo firmó pero no lo ratificó, pero hay opinión de la Secretaría Ejecutiva de la ONU que todos los países que han ratificado la Convención de Biodiversidad están obligados, aunque no hayan ratificado el Protocolo de Cartagena, a cumplir con sus postulados. Y el acuerdo de Escazú, como les dije, que está en trámite de sanción la ley que lo aprueba, pero que obviamente ya está instalado. A nivel provincial tenemos una serie de leyes también. Tengan en cuenta que la reforma de la Constitución provincial en Córdoba es anterior a la de la Nación, es del año 87. Y en ese contexto hay muchas leyes, que está el Código de Agua, la Ley de Áreas Naturales, la vieja Ley de Ambiente de la provincia, 7343, de conservación de los suelos, de agroquímicos, el plan agroforestal, el programa de buenas prácticas, el desarrollo integral, o sea, la adhesión de Córdoba a la 27118, toda una serie de postulados. ¿Hacia dónde ir? Ya voy cerrando y pido disculpas si me excedo unos minutos. Son postulados generales. Exigir el estricto respeto de la normativa ambiental. Cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el logro del desarrollo sustentable. Reforzar la información y educación ambiental como instrumentos fundamentales de la participación ciudadana, que es otro de los instrumentos de política, y para lo cual, sin duda, la participación ciudadana sin la debida información y educación no tiene el mismo valor que lo que puede ser con una colectividad, con una ciudadanía informada y educada ambientalmente, tanto con la educación formal como la no formal. Este evento, que congrega a infinidad de personas de distintas áreas, no hace más que poner en acción este postulado de avanzar y operativizar estos instrumentos. Abogar por una producción y consumo sustentables, ya me referí detenidamente a eso. Abogar por una gestión integral de los residuos, aplicar las triple R, reducir, reusar y reciclar. Promover la agroecología como una alternativa de producción agraria mucho más sustentable que el agronegocio. Promover las energías alternativas, tratando de disminuir el uso de los combustibles fósiles, por lo que significan en cuanto a la liberación de gases de efecto invernadero y cómo replica todo eso en el cambio climático, en la desertificación. Promover una minería sustentable. Obviamente no podemos limitar al extremo la minería porque somos demandantes de minería, vivimos rodeados de elementos que obtenemos de la minería. Las paredes son materiales de construcción, los picaportes, las ventanas, en muchos casos estamos rodeados de elementos minerales, los vehículos, los medios de transporte, los propios combustibles, que usamos
a pesar de este cuestionamiento, son productos obtenidos de la minería. En definitiva, avanzar hacia un buen vivir, un vivir en armonía con la naturaleza, que es lo que puede asegurar o garantizar a la humanidad una supervivencia más allá de lo que muchas veces se augura en algunos ámbitos. Esta frase de Guy Ryder, la verdad que no estoy seguro cómo se pronuncia, que es el director general de la OIT, me pareció valiosa para señalársela ya con un par de citas de cierre, porque creo que tiene un contenido muy valioso. Él dijo en su momento, como señaló, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los objetivos para 2030 responden a la necesidad de toda la humanidad de vivir decentemente, sin pobreza, ni hambre o desigualdad, a fin de que todos los hombres, mujeres, niños y niñas puedan desarrollar plenamente su potencial. Estos objetivos nos comprometen a todos a ser ciudadanos del mundo, responsables, considerados con los menos afortunados, así como con los ecosistemas de nuestro planeta y con la acción sobre el clima, del cual toda vida depende. El Papa, en la encíclica Laudato Si, señala, voy a detener simplemente lo que resalté, el sometimiento de la política ante la tecnología y la finanza se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados los proyectos. Esto indudablemente nos pone en una situación de entender que la crisis es planetaria, no es algo que nos involucre exclusivamente a nosotros. Y por último, una cita del autor del Código de Aguas de Córdoba, Joaquín López, mendocino, porque creo que es altamente significativa. Las leyes no bastan para defender el medio ambiente humano, ya que no son conjuros mágicos que puedan, por su mera existencia, solucionar los problemas. Es necesario que las conductas y las políticas se desarrollen acorde a las previsiones las regladas y de lo contrario se reduce la fuerza regulatoria a una mera legislación, una figura meramente simbólica. Esto para mí es altamente valioso porque no deja de ser un señalamiento de que tenemos normas. El tema es que se cumplan por los particulares y por las autoridades. De eso se trata. En Saladerista Podestá, en 1887, fíjense la época, la Corte dijo que nadie puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir la vecindad, la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, especialmente con el ejercicio de una profesión industria. 1887. Fíjense cómo todavía estamos luchando con algunas actitudes. Fundamentalmente, la causa Mendoza que les señalé, Beatriz Mendoza, involucra a 44 empresas industriales que han venido contaminando histórica y regularmente el riachuelo. Les agradezco la atención. Bueno, excelente, Aldo. Les cuento que estamos compartiendo la pantalla. Yo estoy con 3 cámaras a la vez porque estoy colaborando con la coordinación de este encuentro. No sé si alcanzaron yo no escuché, porque estaba justamente asistiendo en esta réplica en otra pantalla a través de Meet. Hemos tenido, no sé, más de 400 participantes hoy, así que bueno, desde Zoom y Meet tratando de compaginar todo, y por eso les pido disculpas en nombre de la organización por los desperfectos que hemos tenido, que seguramente ya el encuentro que viene lo vamos a pulir. Me pareció excelente la clase, ha sido un libro abierto, un compendio de derecho ambiental, de derecho constitucional, de derechos humanos, la verdad que muy, muy interesante, Aldo, lo he estado escuchando atentamente. No sé cómo vamos a hacer con el tema de las preguntas. Yo he estado tratando de leer algunas. Justo a Laura se le ha cortado, Laura de Piante, que es la licenciada que está a cargo de la Universidad Libre del Ambiente y de este curso, la directora, se le ha cortado justo la luz, así que
estoy conectado yo, y voy a moderar lo que resta de este encuentro. Habían hecho algunas preguntas que yo en todo caso voy a sugerir, si las quieren transcribir, porque estoy tratando de leer el chat, y entre los saludos y los presentes que han ido dando, por ahí se hace muy difícil volverlos a leer. Entonces, además de los agradecimientos, que ya le vamos a dar un aplauso virtual al doctor Novak, si quieren transcribir algunas preguntas para que al menos podamos hacer un feedback. No sé si estás de acuerdo, Aldo. No tengo problema, Federico. Bueno, excelente. Yo los voy a leer acá. Les cuento que estoy con dos notebooks y el celular a la vez, tratando de replicar a través del Google Meet el encuentro. Así que voy a leer. Bueno, muchos preguntan sobre el material, si va a estar disponible el PowerPoint que acabas de compartir. Nosotros le hemos explicado a los alumnos que en la medida que el docente lo facilite, con todo gusto seguramente se circulará. La clase va a estar también subida durante una semana en la red social de la Universidad Libre del Ambiente, así que también la podrán ver para aquellos que por ahí han tenido algún problema de conectividad o con el tema del audio al replicar la pantalla a través del Meet. A mí me quedaron algunas dudas que tiene que ver con mi ejercicio en lo personal del ejercicio de la profesión, que vos hiciste alusión recién cuando leías la ley de ambiente, que yo también lo advierto, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva, que justamente entre los errores de técnica, quizás de dejar afuera el defensor del pueblo, digamos, si recordamos que el defensor del pueblo es a la par de las asociaciones o las ONG, los que tienen la legitimación extraordinaria para procurar hacer efectivos esos derechos. Qué loco que no se lo haya puesto ahí, porque tenía una gran oportunidad el legislador de incorporarlo en vez del fiscal de Estado, por ejemplo. No sé qué opinás vos, Aldo, y también escucharte alguna otra observación respecto de la figura de la acción de amparo ambiental que hiciste alusión, obviamente por el tiempo, no daba para profundizar tanto. Bien. Por un lado, el defensor del pueblo en la provincia de Córdoba tiene una ley orgánica que lo limita en sí misma para accionar, y entonces yo creo que eso fue tenido en cuenta y por eso no se lo puso. Obviamente era la oportunidad, además, de reformular esa ley orgánica que no responde a las verdaderas necesidades que debe un cabal defensor del pueblo. Es como que se transforma en un pedidor de informes, en un notificador de inquietudes. En alguna medida, hoy por hoy se ha reconducido y prestan algunos servicios a nivel de lo que es las relaciones entre las partes, acercar posiciones, pero no cumple con lo que históricamente debió ser un rol de aquel que actúa en representación de los colectivos de ciudadanos. Entonces me parece, sobre todo cuando tendría una competencia provincial, que se ve muy acotada. Esto ya lo vimos reflejado en épocas pasadas, cuando se generó aquel famoso conflicto del Canal Federal. Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión que se generó con el entonces defensor del pueblo, y yo además había participado en el primer Congreso Ambiental de los ex becarios de la OEA, donde estaba Sapsay, Walter Carnota, dos constitucionalistas reconocidos, y estaba también un profesor de Derecho Penal Ambiental, que ahora no me acuerdo el nombre, hemos compartido tribunales en los concursos, no me sale ahora el nombre. Y yo les pregunté en aquel momento, hacía poco que se había aprobado la Constitución, si ellos entendían que la referencia que hacía el 43 al defensor del pueblo le permitía a los defensores de pueblos locales invocar ese artículo 43 y accionar. Se miraron
los tres me dijeron que ellos creían que sí, pero que lo más probable era que los tribunales no lo admitieran. Y además que era muy probable que los defensores del pueblo que no tuvieran la expresa habilitación local tampoco la ejercieran. Entonces estábamos en una encerrona, porque si el defensor del pueblo no asume que puede plantear la inconstitucionalidad de la limitación de su propia ley orgánica, tendiente a despejar y posibilitar la acción en representación del colectivo, está complicada la cosa. El artículo 43 no dice el defensor del pueblo de la nación, dice el defensor del pueblo. Y eso fue un poco el argumento que yo le señalé a Sarsay y Carnota, como para sostener mi postura de que habilitaba a todo defensor del pueblo, del país, a invocar el artículo 43 para accionar. Independientemente de la suerte que después siguiera la acción, para mí debería legitimarlo abiertamente. Porque si insisto, el constituyente hubiese querido solamente señalar el defensor del pueblo de la nación, lo hubiera hecho, como cuando regula la figura a nivel nacional, habla del defensor del pueblo de la nación. Lo de la ley provincial, evidentemente no comparto, creo que se desagregó ahí con el fiscal de Estado cuando debió haber sido el gobierno de la provincia, la propia autoridad máxima, que lo haga a través del fiscal de Estado, el procurador del Tesoro, que son los organismos que lo representan en general y judicialmente, obvio que debería ser así. Nadie pide que sea el gobernador el que encabece la acción, pero que debería ser el Estado y no el fiscal de Estado el que esté legitimado, no tengo duda. En lo que yo digo que soy crítico de esta acción es que, por más ambientalista que uno sea, y sobre todo yo que hasta hace 3 meses ejercí la función de juez, no puedo desatender lo que significa el derecho de defensa. Y una acción de amparo que puede ser interpuesta por cualquier vía, ante cualquier juez, sin importar el fuero, el rango del tribunal. No tiene más que 24 horas el juez para admitir, o el tribunal, la acción. Y después tiene 24 horas para pronunciarse. Sin haber escuchado al accionado, me parece que hay una afectación del derecho de defensa que es inadmisible. Y por otro lado, la sentencia tampoco es recurrible. Entonces es como que el accionado es un espectador de lujo y se encuentra con que va a tener una decisión que no puede cuestionar. Entonces, insisto, por más ambientalista, me parece que el respeto del derecho humano, del derecho de defensa, perdón, debe preservarse. Por eso creo que los tribunales tienen que hacer una conjugación entre la 4915, que prevé el famoso informe del artículo 8, en paralelo con el artículo 8 también de la Ley Nacional de Amparo, y pedir el famoso informe al accionado para que mínimamente intente, más allá de que después también se admitía que conteste la demanda conjuntamente con la presentación del informe, pero por lo menos que dé sus razones o que intente justificar la acción que se le reprocha. Acá no lo puedo hacer. Y en algún momento, cuando yo hice público mi cuestionamiento, se me dijo que esto no era un amparo, era un mandamos. Esto no es un mandamos. El mandamos de los artículos 44 y 45 de la Constitución de Río Negro tiene otro alcance. Está referido solamente a los organismos del Estado, y ahí realmente hay una manda, porque lo que hace el juez es verificar que hay un incumplimiento o una omisión y ordena que se adecue la conducta al Estado, a sus organismos o a las empresas concesionarias. No está abierto a los particulares. Por eso el famoso mandamos en el caso Bordenave del Tribunal de Río Negro con el tema de los transgénicos es claramente un mandato a la municipalidad. Pero es otro espectro, ¿no? El mandamos no es un amparo.
tiene un carácter, obviamente, de una acción expedita y rápida también, pero no es un amparo. No sé si completé la idea, Federico. Sí, excelente, Aldo. Acá hay algunas preguntas que ya han puesto acá en el chat. Yo voy a leer algunas, si te parece. Una de ellas dice, ¿cómo es el nombrar a una cosa, por ejemplo, al río, como algo, como un sujeto con derecho? No comprendí eso ya que se me entrecortaba el audio, dice una alumna. Bueno, precisamente lo que yo les estaba señalando es que en el esquema del orden jurídico argentino, no es como en Ecuador, que con el 71 de la Constitución habilitó ese reconocimiento de derechos subjetivos a favor de la naturaleza, o Bolivia, o que también lo hizo un tribunal constitucional en Colombia sin una necesaria reforma. En nuestro país chocaríamos en alguna medida, y creo que sería algo que habría que sortear con una reforma constitucional o legal, porque tenemos una clara divisoria de aguas con el nuevo ordenamiento civil y comercial incluido entre personas y bienes. Y obviamente los ríos, las especies animales, la propia orangutana Sandra, a quien se le reconoció el carácter de persona no humana en un híbrido que, bueno, yo creo que fue forzado y no era necesario para atribuirle la posibilidad de atenderla en sus requerimientos, en sus necesidades, como un elemento vivo del sistema natural y de componente de la naturaleza, del ambiente. Me parece que no es un necesario paso ese reconocimiento de personalidad jurídica a los elementos de naturaleza. Abriríamos una puerta, que una de esas es el camino a seguir, de quién los representa, quién es el que representa más legítimamente a la especie equina o canina, o quién es el abogado o el representante legal de las gallinas ponedoras, como siempre digo, quién se ocupa de ellas, pobrecitas que están encerradas en un cubículo y lo único que hacen es comer y poner huevos. Aldo, Obviamente el hombre, sí. Personalmente, creo que por ahí es como una especie de cortina de humo que se nos impone queriéndonos hacer correr como si logrando el reconocimiento de las cosas que les transformemos como en sujetos de derechos van a tener más protección y de esa manera se van a estar más cuidadas. Eso creo que no pasa por ahí. Digamos, el ambiente no sería un sujeto de derecho y sin embargo la obligación constitucional de proveer a la defensa y nosotros como habitantes de la nación el deber de preservarlo no va a variar, digamos. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir con el mandato constitucional como ciudadanos que tenemos de preservar el ambiente, exigirle a las autoridades que provean a la defensa del ambiente, y creo que no pasa, en lo personal, creo que no pasa por elevar o transformar la visión de las cosas al punto de llamarlos sujetos de derecho. Eso es mi opinión puramente personal. Sí, reconocerles personalidad, los elementos de naturaleza, es un camino que se puede seguir indudablemente, pero que abre un montón de puertas y conflictos. De pronto se podría complejizar muchísimo cualquier tipo de aprovechamiento o de uso que haga el hombre de los recursos, porque si no está claramente determinado quién es el que los va a poder representar, y cada uno de nosotros podría el día de mañana iniciar una acción en representación de tal especie, ojalá fuera de una especie, puede ser de un individuo de esa especie. Hay algunos biocentristas que dicen, no, tiene que ser de la especie, no de un individuo, pero si no, obviamente tenemos la especie equina, o podemos tener el caballito del carrero de la vuelta, que se llama Kiko, y entonces, ¿quién acciona en representación de quién y persiguiendo qué? ¿Quién resuelve? ¿Cómo? Y me parece que es abrir una puerta que complejizaría mucho cuando, insisto, llevamos 25 años tratando de definir con cierta homogeneidad qué entendemos por afectado, ¿quién va a ser el representante legal de un río?
Tal cual. Y ni hablar del conflicto cuando son cuencas interjurisdiccionales. Y vamos a tener el apoderado del río Atuel de Mendoza o el apoderado del río Atuel de La Pampa, cuando hoy están actuando en representación de sus provincias para regular de la mejor forma posible y concertada el aprovechamiento de un recurso, de un elemento de naturaleza que por el Código Civil es un bien. Coincido con vos, Aldo. Leo otra pregunta. Dice, ¿cómo se llega a cumplir los objetivos de la ONU cuando se sigue poniendo en primer lugar al ser humano y solo 3 objetivos se relacionan con el ambiente? Esa es una pregunta de una alumna. Bueno, estamos girando un poco alrededor de lo que yo sostenía. Entiendo yo que, y yo lo que señalaba y resaltaba era cómo los objetivos son principalmente referidos a los seres humanos. Solo 3 están referidos a elementos específicos conformantes de la noción unitaria de ambiente. Pero, evidentemente, lo que se busca es una humanidad más respetuosa del sistema natural para que pueda realmente a partir de allí tener en sí misma y para las futuras generaciones una vida digna. Bien, 2 preguntas más. Acá otra alumna dice, la Declaración de Estocolmo del 72 fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios. ¿Este fue el origen del derecho ambiental? No, en el 72 fue considerada la primera cumbre de Naciones Unidas vinculada específicamente con la problemática ambiental. La de los 27 principios es Corrido 92, que es la que digamos, vino después a su vez de la del 82, que es la de la Carta de la Naturaleza. Esta de Corrido 92 con los 27 principios son los que dan origen a las bases del desarrollo sustentable como paradigma de desarrollo. Que, a mi modo de ver, el desarrollo sustentable está en el contexto del antropocentrismo débil, o sea, un aprovechamiento del hombre de la naturaleza respetando los límites y umbrales. Bien, otra pregunta, le voy a leer la segunda de las 2 preguntas que hace otra alumna, porque está vinculada a lo que ya respondiste recién. ¿Qué potencialidad y qué consecuencias tendrían denuncias hacia dirigentes políticos como la realizada por los incendios en Córdoba? ¿Sirven? Es muy difícil contestar eso. Primero que no tengo claro el tenor de las denuncias o el contexto. Evidentemente, si tenemos un mecanismo de investigación penal que pueda determinar si realmente hay mérito, deberían de servir y ser útil y servir de aleccionadoras de lo que no corresponde hacer. Pero estamos en un espectro que tendría que tener ciertas bases de sustento para hacer la denuncia y supongo que así han sido hechas. Obviamente hay que someterse a las consideraciones de las áreas judiciales que llevan adelante la investigación y ver a qué resultados se llega. Otra pregunta, ¿hacen falta más leyes ambientales en Argentina o lo correcto sería que se hagan cumplir las ya existentes? Bueno, amigos como José Saín, que también es amigo de José, de Federico, han levantado la voz, igual que Caferata y otros autores también, de el orden público ambiental. Yo creo que hay normativa suficiente. Ustedes vieron el desmenuzado anterior y posterior referido al ambiente en general o a elementos y componentes del ambiente. Creo que la clave pasa un poco por ese mensaje que les leí de Joaquín López. Las leyes no son conjuros mágicos. Deben ser operativizadas, deben ser cumplidas, y cumplidas por los ciudadanos y por las autoridades. Si no, se convierten en meros textos que no tienen por sí mismos posibilidad alguna de lograr los objetivos que teóricamente trasuntan. Bueno, y la última pregunta, Aldo,
dice, si el amparo pierde la inmediatez, ¿no tendría sentido el principio precautorio y otros? No, no me queda del todo claro qué quiere decir con que pierde la inmediatez. Obviamente el carácter de acción expedita y rápida lo va a tener por constitución. Lo que en alguna medida en Córdoba yo siempre fui crítico, estando o no en el Poder Judicial, de esa reforma que concentra las acciones de amparo cuando está involucrado el Estado provincial o municipal o comunal en los tribunales contenciosos administrativos, porque sin duda es someterlos a la consideración de jueces que tienen una mirada y una perspectiva dirigida a otra forma de concebir la relación de las personas con el Estado. No ayuda, no favorece, pero bueno, eso es cuestión que está incluso todavía debatiéndose en la constitucionalidad. Pero la inmediatez de la acción de amparo, en alguna medida, subsiste en cuanto a que debe ser interpuesta ante el tribunal competente más inmediato. Pero no en el espectro abierto, desde mi óptica, que prevé el régimen de la ley 10.208, ante cualquier juez, en cualquier momento y por cualquier vía. Yo solía decir en tono de sorna, cuando yo era juez podía tener que tener la necesidad de decirle a la secretaria, tome nota que me están por teléfono planteando un amparo. Insisto, la flexibilización de las formas, está comprometido el interés general, todo a favor, pero tiene que resguardarse un mínimo debido proceso, entre ellos un planteamiento formal y entre ellos la oportunidad mínima del accionado decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que yo hago es esto, algo que permita de pronto a un tribunal poderse pronunciar sobre bases más firmes. Bien, yo agrego una cosita respecto a eso que decís, Aldo. Digamos, por ahí hay como una confusión, entiendo que el público es bien ultra heterogéneo, no es de abogados, y por ahí puede haber alguna cuestión un poco técnica. La acción de amparo sería la vía procesal para hacer efectivo un derecho, en este caso. El principio precautorio sería el fundamento de la petición encausada en esa acción de amparo. No sé si se entiende. Ambos principios generalmente están invocados. El tema es que el principio precautorio no iría en toda acción de amparo ambiental. Depende el tenor del evento, ¿no? ¿En qué estado estamos respecto del daño? Bueno, no habría más preguntas. Aldo, ha sido un encuentro excelente. La verdad que muy lindo tener esta posibilidad de escucharte y de participar de este encuentro que la verdad que hace falta en Córdoba darse esta posibilidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, y bueno, celebrar la cantidad de gente entusiasmada por participar. Así que bueno, en nombre de Laura y de la universidad, en este caso que se ha cortado la luz, me toca saludarlo, agradecerte, Aldo, por la confianza, siempre, por el compromiso, por el ambiente, y bueno, con el resto de los alumnos seguiremos participando, yo colaborando, y me toca a mí exponer la última clase, así que bueno, un gusto formar parte de este encuentro. Un fuerte abrazo, Aldo, y un abrazo a todos los alumnos. Gracias y feliz jornada de lo que resta para todos. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.